Hola, soy Xavi Urra del Hospital Clínic de Barcelona y en primer lugar, pues gracias por darnos la oportunidad de presentar los resultados de este estudio, cuyo título es Factores pronósticos versus modificadores del efecto terapéutico en una cohorte poblacional de pacientes con ictus de gran vaso con y sin revascularización aguda. Es un estudio que presentamos desde Hospital Clínic, pero que está basado en datos del registro CICAT de códigos ictus en Cataluña y en el que participamos varios de los centros investigadores de la red Invictus Plus. No tengo ningún conflicto de intereses respecto a este trabajo y empezar comentando, ¿no?, que el valor de la trombectomía mecánica se ha establecido en ensayos clínicos que tenían unos criterios de inclusión relativamente restrictivos, pero cada vez hay más datos que nos hacen pensar que el beneficio del tratamiento podría ser más amplio. Por ejemplo, en este estudio que hicimos en Cataluña en paralelo al desarrollo del ensayo clínico Revascat, pudimos ver que pacientes que no se incluían en el ensayo clínico y se trataban fuera de él por diferentes motivos parecían beneficiarse del tratamiento. En esta figura se ven los resultados medidos en la escala de ranking a los 3 meses de diferentes grupos de pacientes, los de la rama médica del estudio, los de la rama de intervención con dispositivo Solitaire y los de diferentes grupos de pacientes que por los criterios de inclusión y exclusión del ensayo, al final, por motivos asistenciales, se decidió tratar fuera del ensayo. Y lo que el único mensaje importante aquí es ver cómo diferentes grupos de pacientes que llegaban más tarde de lo que entonces se consideraba indicado o eran mayores que lo estipulado en los criterios de inclusión del ensayo o tenían oclusiones diferentes de las que se incluían en el ensayo. Todos estos grupos, si se trataban con trombectomía, tenían unos resultados funcionales mejores que los de la rama médica del ensayo clínico. Y finalmente, incluso tenemos razones para pensar que el beneficio relativo de la trombectomía podría ser mayor en pacientes que tienen factores radiológicos que se consideran de mal pronóstico, por ejemplo, en aquellos que son fast progressors o en personas que tienen mala circulación colateral. Como ejemplo, en este trabajo que hicimos en el Clinic, estudiábamos el crecimiento del infarto en pacientes que tenían buena o mala circulación colateral y veíamos cómo los pacientes que se trataban con trombectomía, aquí en blanco, tenían poco crecimiento del infarto, incluso si tenían malas colaterales, en comparación con aquellos que se manejaban solo de forma médica. Es decir, el beneficio en cuanto a reducir el crecimiento del infarto era muy marcado en aquellos pacientes con mala circulación colateral, lo que nos haría pensar que probablemente se beneficien incluso más que aquellos con un curso más benigno de la enfermedad. Empezamos con un caso para poner un poco una imagen más gráfica de lo que estamos hablando. Tenemos un varón de 44 años que llega relativamente rápido, con 3 horas y media de evolución, con un ictus clínicamente grave, un déficit de hemisferio izquierdo extenso con una puntuación en la escala NIH de 23. En el escáner inicial vemos en las secuencias basales, supongo que dependiendo de la pantalla puede costar un poco, pero se ve bastante claramente cómo hay unos signos de isquemia establecida de forma clara. La puntuación en la escala Aspects fue de 3, una oclusión muy proximal de TICA, de carótida terminal izquierda, y unos mapas de flujo muy pobres. ¿Qué hacemos en un paciente así? A ver, siempre hay esta decisión sabia, ¿no?, de que cuando no se puede hacer nada, quizás mejor no tocar. Lo que pasa que la pregunta es, ¿el pronóstico en un paciente que, salvo la edad, es cierto que tiene factores bien establecidos de mal pronóstico, la gravedad clínica, la extensión de la isquemia establecida, el hecho de tener una oclusión muy proximal, el hecho de tener muy mala perfusión? ¿El pronóstico final va a ser igual de malo independientemente de que se haga o no un tratamiento revascularizador? Probablemente no.
Entonces, el objetivo de este análisis fue analizar la modificación del efecto terapéutico de la trombectomía por diferentes factores pronósticos basales en una cohorte de pacientes con ictus isquémico por oclusión proximal, teniendo en cuenta con esta premisa de que factor pronóstico no es equivalente a factor modificador del efecto, son cosas diferentes. Incluimos en el estudio un total de 3.195 pacientes del registro CICAT entre enero de 2016 y junio de 2019. El registro CICAT es un registro prospectivo de base poblacional de activaciones de códigos ictus en Cataluña. Los criterios de inclusión eran sencillos: tener un diagnóstico de ictus isquémico, por ejemplo, se excluyeron los MIMICs, una oclusión proximal y tener información sobre la discapacidad a 3 meses. Este dato se recogió de forma centralizada y se definió mal pronóstico como aquella puntuación en la escala de ranking modificada mayor de 2. El significado pronóstico y la interacción de los factores pronósticos con el efecto de la trombectomía se evaluó en modelos de regresión logística, y la magnitud de las interacciones se evaluó en dos tipos de gráficas: las gráficas de interacción, en las que podemos ver en el eje de ordenadas la probabilidad de un mal resultado funcional, y en el eje de abscisas, pues puntuaciones crecientes de la variable estudiada, con la comparación entre diferentes grupos, aquellos tratados con trombectomía y los no tratados con trombectomía. Y por otra parte, gráficas tipo forest plot de subgrupos definidos en función de la variable estudiada, de forma que podíamos ver la odds ratio de obtener un resultado funcional independiente en diferentes subgrupos de pacientes con trombectomía respecto al manejo únicamente médico. Pasamos a los resultados. Estas son las características generales de los pacientes, los de esta diapositiva y la siguiente. No me detendré mucho porque obviamente era un estudio no aleatorizado en el que había diferencias basales entre los grupos. Comentar que del total de pacientes, un poco más de 2/3, alrededor del 70%, sí que se trataron con trombectomía mecánica y un 30% no se trataron. Como digo, no me detendré mucho en estas características. Veamos si qué factores pronósticos podíamos identificar en aquellos pacientes tratados con trombectomía mecánica. Y nos encontramos pues con los sospechosos habituales, ¿verdad? Una mayor edad se asociaba a más riesgo de mal resultado funcional, lo mismo el tener una discapacidad pre-ictus, el tener una puntuación más alta en la escala NIH, el tener unas cifras de glicemia basal más elevadas, el tener un core del infarto basal pretratamiento más alto, etcétera. Lo que es más importante es, vale, ¿qué pasaba cuando estudiábamos estos factores pronósticos en aquellos pacientes que no se trataron con trombectomía? Bueno, pues en la mayoría de estos factores lo que veíamos es que la asociación con un peor resultado funcional era al menos tan intensa o incluso más intensa en aquellos pacientes no revascularizados que en los pacientes que sí se trataron con trombectomía. Y estas variables aparecen aquí resaltadas en color amarillo. Sí que había unas cuantas excepciones que comentaré, como son la hiperglucemia. La hiperglucemia se asociaba a mal pronóstico únicamente en aquellos pacientes con trombectomía. Lo mismo, la asociación con el core del infarto la vimos únicamente en los pacientes tratados. Y también vimos un efecto protector del hecho de tener una fibrilación auricular, y de forma significativa solo en los tratados con reperfusión, no en aquellos manejados de forma médica.
Aquí está el resumen gráfico de estas gráficas que he comentado antes, de todas las variables estudiadas, que como son muchas, pues bueno, no revisaremos todas ellas, pero sí quería poner dos ejemplos. Comenzamos por la edad. En la izquierda vemos cómo, como cabía esperar, a mayor edad hay una mayor probabilidad de un mal resultado funcional, pero esa relación es más intensa en los pacientes no tratados con trombectomía, que se indican aquí en color azul. En cambio, la diferencia en el resultado funcional entre los pacientes tratados aquí en rojo y los no tratados en azul es más marcada en las edades más altas, mientras que en edades jóvenes no es tan clara esa diferencia, ese beneficio de la trombectomía. Si vemos los forest plots, pues se confirma que el beneficio de la trombectomía respecto al tratamiento médico es más marcada en los grupos de edad más alta. Veamos ahora el ejemplo de las colaterales. Vemos en esta gráfica de interacción cómo en pacientes con colaterales más pobres, puntuaciones más bajas en la gráfica, es más probable que haya un mal resultado funcional que en los pacientes con buena circulación colateral. En todos ellos, los pacientes tratados con trombectomía tienen mejores resultados, pero esta diferencia entre tratados y no tratados es más marcada en puntuaciones bajas de las colaterales. Y de forma similar, en los forest plots podemos ver cómo el beneficio de la trombectomía respecto al manejo médico es también más marcado, aunque es significativo en todos los grupos. La intensidad de ese beneficio es más marcada en los grupos de pacientes con mala circulación colateral. Es decir, un poco resumiendo los hallazgos de todas las variables, podemos decir que la mayoría de las variables asociadas de forma independiente a mal resultado funcional se asociaban también con un mayor beneficio de la trombectomía mecánica, y esto ocurría en la edad avanzada, en el sexo femenino, en el ictus grave clínicamente, en oclusiones más proximales, en puntuaciones de aspects bajas, en pacientes con mala circulación colateral, en la fibrilación auricular y en pacientes que no eran fumadores, curiosamente. En cambio, cabe destacar que había una tendencia a menor beneficio de la trombectomía mecánica en pacientes con cifras más altas de glicemia y en pacientes que tenían más discapacidad previa al ictus. Aquí vemos el caso de la glicemia, cómo con cifras más altas de glicemia es más probable tener un mal resultado funcional, pero ese cambio es más marcado en el caso de los pacientes tratados con trombectomía, de forma que la diferencia, el beneficio de la trombectomía respecto al manejo médico es más marcado en pacientes normoglucémicos. En los forest plots confirmamos cómo ese beneficio de la trombectomía respecto al tratamiento médico es más marcado en pacientes con glicemias normales. Y finalmente, aunque no entraré en detalles, comentar que hicimos un análisis global de los datos con un análisis de tipo Inverse Probability of Treatment Weighted Analysis, en el que básicamente se da más o menos peso a cada caso según un propensity score, de forma que aquellos que basalmente tenderían a recibir menos tratamiento en un estudio no aleatorizado, se les da más peso en el análisis que aquellos que reciben el tratamiento esperado. Y lo que veíamos, el mensaje de esta figura es que se confirma que grupos de pacientes que se definieron en base a estas variables que hemos comentado como pronóstico basal pobre, pronóstico estándar o pronóstico favorable, los grupos con un peor pronóstico tenían un mayor beneficio de la trombectomía que aquellos
pacientes con un pronóstico basal favorable en virtud de las variables que hemos analizado. Por tanto, concluir diciendo que la mayoría de los factores de mal pronóstico en el ictus también predicen un mayor beneficio de la trombectomía mecánica, que estos resultados realmente son reconfortantes a la hora de considerar el tratamiento en pacientes que tienen indicadores pronósticos desfavorables de forma general, pero que también reconocer los factores que obstaculizan el beneficio de la trombectomía puede ser relevante a la hora de tomar decisiones individuales, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones en pacientes con discapacidad previa y también para identificar aquellos pacientes que podrían necesitar tratamientos adicionales para beneficiarse de la reperfusión, como podría ser aquellos pacientes con hiperglicemia que podrían necesitar un tratamiento, por ejemplo, neuroprotector para obtener el beneficio máximo. Gracias por vuestra atención.